te debe estar pasando un montón de gente. Un montón de gente. Bien, como dije, llegó el de historia. Buenas tardes. Profe, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Ariel, buenas tardes a vos y a quienes estén escuchando ahora o después. Juan Badini, nuestro profe de historia, también conocido como guitarrista de Laica Perra Rusa. Está lleno de profesores el rock platense. Por lo visto no nos está alcanzando la energía, no sé, pero la plata te iba a decir. La plata seguro que no. Sí, por suerte sí, es interesante. Incluso yo siendo profe de historia, sí, sé que hay 3 o 4 más. Bueno, en tu banda hay otro. Claro, en mi banda hay otro, en Los Faunos, si no me equivoco, hay otro profe de historia. Sí, Félix. Félix, tal cual. Y se me debe escapar alguno más. Pero... bueno, no sé, habría que hacer ahí un censo. No, mucho periodista, Ariel, uno debe conocer, periodistas con proyectos de banda. De banda. El Flaco Sagasti. El Flaco Sagasti, sí, que dejó el periodismo, ya el Flaco. Ajá. El Flaco ya lo dejó. Pero sí, es cierto, profesor en la facultad, de hecho. ¿Él da clases? No sé si aún, pero fue un formador muy fuerte de materias importantes. Es que creo que en eso, y justo pisamos en humanísticas, sí, la música es una disciplina que tiene a la comunicación como parte de la esencia, ¿no? Vos te venís a estudiar historia a la Ciudad de La Plata. Yo vine a estudiar medicina en La Plata, okay, y luego me cambié a historia y empecé a hacer... la música era mi hobby. Un poco y estuve en el coro del Colegio Nacional. Ajá. Que era abierto, obviamente. Yo no fui al Colegio Nacional, sí, pero empecé a hacer un poco de música ahí, después algunos estilos más del palo del folclore, murga uruguaya, y después viendo todo lo que había en La Plata, porque La Plata en ese sentido cada uno andará en su circuito, pero tiene varios circuitos adentro, y encontré que la composición en lo que es armar una banda es posible, y bueno, y ahí estoy. ¿Disfrutaste la carrera? Sí, la carrera historia? Por sí. ¿Profesorado? Profesorado de historia. En general la tendencia históricamente en la carrera es ser profesor, ser docente. Luego aparece el licenciado, el investigador, sí, pero en general el que investiga es docente. Okay. También, no es con ser profesor alcanza para. O sea, era tu camino a seguir, digamos. Tal cual. Terminás y bueno, o antes de terminar ya estabas dando clases. Sí, es así. En un colegio acá cerca de Parque Castelli de La Plata, de Givenchy. 2003 empecé a dar clases ahí y estuve dando clases hasta este año. Acabas de salir de la... Me tomé una licencia extensa. Tomaste la licencia. Sí. Bueno, fueron más de 10 años. Sí, sí, es cierto. No lo había pensado así, pero fueron más de 10 años y... Perdón, los periodistas de rock siempre estamos con las no, bueno, pero vamos a hablar de periodos, tal vez. Sí, puede ser. De cuentas de años. Sí. Bueno, ustedes también, claro. Sí. Bueno, estuve dando clases ahí en educación media, en secundaria. Y bueno, me tomé una licencia viendo a ver a dónde reubico esa energía docente. Bien. ¿Me bajás un cachitín? Que todavía el ibuprofeno... ¿Estás apestado? No sé, hoy... No, una simple dolencia de cabeza. Profe, no hice la tarea porque me duele la cabeza. Es una materia, a mí siempre me resultó simpática. Yo ayer conté al aire que lamentablemente no tuve mucha historia en el colegio secundario por haber ido a una técnica y después haber terminado en otro colegio pero con otra modalidad, o sea que la historia no fue como algo tan importante, pero siempre me interesó a mí. Sí, ya en la facultad, porque claro, periodismo tenés historia en 3, 4 años seguro, pero no sé en la general del colegio secundario si es una materia, yo entendería que sí, que los alumnos disfrutan o encuentran, no sé, una especie de dificultad para traspasarla. Yo creo que a grandes rasgos, ¿no? Sí, tal cual. No, y también hablándote de lo que conocí, lo que estoy conociendo, que está bien que no todos nos interese lo mismo, y en este caso, obvio, a mí me encanta, me gusta leer, de golpe
hablábamos por fuera del micrófono, lo que es la música y su trasfondo histórico, que al día de hoy no la puedo entender sin eso, entonces como gozo Claro. escuchando un tema e indagando un poquito sobre la banda y yendo a la historia. Digo, a mí me gusta saber qué pasó o el contexto sociohistórico, digamos. Ahora bien, a un adolescente de 15 años que está con el celu, con sus hormonas, con sus problemas de un individuo de 15 años, es difícil que eso sea atractivo, que eso sea algo por lo cual dejar de hacer una cosa. Entonces, bueno, no, me voy a poner a leer un libro. Imaginemos un libro de papel contra una pantalla que tira colores, luces y gente bailando. O sea, es una competencia deshonesta directamente. Aunque yo creo que gana el libro en última instancia, por lo que genera. Claro. Pero digo, al día de hoy, bueno, el libro se está jubilando, aunque no lo vamos a desechar, se está jubilando, y la historia para los adolescentes en los colegios está empezando a tener mucho más insumos interactivos, virtuales, digitales. Hay algunas discusiones sobre lo útil o no del celular, porque no todo lo virtual y lo digital es celular. Existen pantallas, computadoras, televisores. Muchas veces queda asociado que lo digital y lo virtual es el celu. El celu se puede sacar del aula y se puede trabajar con un video igual. O sea, muchos de nosotros veíamos videos con televisores a tubo, nada más. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Pero yo creo que las cabezas de los adolescentes les cuesta un poco bajar a los tiempos de una narración histórica, donde vos tenés que tal vez pausar un poco, reponer un tiempo histórico que, bueno, es un ejercicio de imaginación. Ir hasta el 2001, digo, los adolescentes de hoy no vivieron el 2001. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los adolescentes, ellos nacieron en el 2002, el 2001 y eso que nosotros lo vivimos como generación, cuesta explicarlo, incluso a algo cercano. Irse a la Primera Guerra Mundial, a momentos donde la gente se comunicaba con cartas a través de 3 meses de distancia. Es un ejercicio imaginativo. Bueno, dentro de ese ejercicio y del aula, bueno, como desafío tuyo, y me imagino también como parte de lo que es el ámbito académico, las pautas, los temas, digo, ¿cómo se plantea una clase desde ese lugar en donde vos sabés todo esto que me acabas de decir, las particularidades de la adolescencia, ¿no? La dispersión, ese combate entre lo digital y efímero que tiene un reel de Instagram, que hasta te puede explicar un hecho histórico, pero en 20 segundos, bueno, tener que leer más de 4 fotocopias sobre la, no sé, Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? Sí. Ahí ese es un desafío puntual. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo encaro la Primera Guerra Mundial a estos adolescentes? Y se les fija algo. Sí, yo creo que ahí la respuesta va a tener en cuenta si estás pensando por ejemplo, en La Plata, en el Cuadrado o en las periferias, donde diferentes estratos sociales tienen posibilidades de llegar a un libro de texto, a un manual, por ejemplo, a un celu o a una tele. Digo, cuando yo les planteo cosas, tengo que tener en cuenta eso, si pueden comprar un libro, si tienen el celu, si el celu tiene datos, porque de golpe asumimos que un celular tiene datos y pueden ver el video de YouTube en cualquier momento, y el chico te dice, no tengo datos, hasta que me consigo wifi. Pero digo, volviendo a tu pregunta, todas esas cosas, cuando llega el momento, el acto áulico, que es que básicamente cerrás la puerta y estás con el grupo, hay algo, yo creo que es de nuestra experiencia de alumnos y estar en contextos educativos, que vas a charlar un rato. Yo no sé si tengo en cuenta tantas cosas, o sea, esto es una conversación donde estamos analizando. Por eso cuando andar en bicicleta, vos te subís a la bici y andás, después pensás todo lo que haces si querés. Y esto creo que es un poco así, ellos también van a asumir una posición un poco expectante, la historia tiende a relatarse con narraciones. Digo, la narración, el inicio de un tema, un desarrollo y después un cierre, que después te permite mostrarle eso al chico. A él le da el ejemplo de cómo poder relatar algo, que también puede ser cómo me caí en la calle. Si nos pensamos, son narraciones
que hasta los periodistas, y ahí te iba a decir hoy temprano, los periodistas y los historiadores tenemos una delgada línea divisoria, porque son oficios para mí muy parecidos. La única diferencia es por ahí las escuelas que construyeron la historia o el periodismo. Pero si te pones a pensar, son relatos, son historias, son cuentos. Esto sucedió en un lugar, siguió así, tuvo este conflicto, fue para este lado. Algunos pensaron una cosa, otros pensaron otra. Personalmente me gusta trabajar la historia desde ese lugar para... O sea, desde un relato, Sí. Haciéndolo, no Porque sé si atractivo, porque bueno, tampoco a veces al relatar, o sí, no sé, estoy pensando, pero me imagino que el deseo de cualquier profesor es decir, bueno, que le interese la materia al alumno, ¿no? ¿Y cómo hago para que le interese? Bueno, que el relato sea atractivo. Y que tenga vínculo de alguna manera con su realidad. Bien. Es difícil vincular a los egipcios con nosotros. Yo ahí no he dado clases de Egipto antiguo. Si me ha tocado siglo XX. Es mucho más sencillo pensar en, por ejemplo, trabajando en algunos, en los colegios que tiene La Plata, que pueden tener con comunidades de inmigrantes, italianos, Sí. españoles. Por dar un ejemplo, es cuestión de indagar un cachito y te das cuenta que eran inmigrantes que habían venido por la Primera Guerra Mundial. Entonces podés hacer algunas asociaciones, el origen del hospital italiano, el español en La Plata. ¿Por qué existen en La Plata, chicos? Abrís la consulta ahí y de golpe era porque habían venido italianos y españoles. Y de golpe podés hacer idas y vueltas con la historia de Europa, sobre todo, porque acá hay que aclarar. En general, estando en Occidente, en Argentina, la historia que estudiamos es la del occidente del mundo. ¿Sí? Europa, Estados Unidos, poquito de Japón, pero India, África y Asia no tienen tanto vínculo como Claro. lo tienen ahora. Pero... Y en materia de... y te iba a decir una sí. cosa, para no ir a las fechas, porque a veces me olvido, muchas veces la historia en el colegio refiere a una memorización de fechas y secuencias de acontecimientos. Es el terror máximo, ¿no? Olvidar Claro, la ¿cuándo fecha. nació San Martín? No sé, yo hoy no lo sé, no quiero, no sé, lo busco. Claro. Pero bueno, los docentes en historia también, yo me lo olvido, pero tenemos que superar, avisar que esto no va en recordar y en memorizar fechas, sino en entender procesos, vamos a decirlo así. Entiendo. No sé si... Bueno, hace no tanto, vos habrás pasado por el secundario, pasaste por la facultad, pero estamos viviendo una época en donde los cambios tecnológicos avanzaron muchísimo, ¿no? Sí. Lo que se parecía a nuestra primaria, hoy nuestra secundaria se debe haber parecido más a la de nuestros viejos que la de nuestros hijos a la nuestra. Creo que sí. ¿No? Sí, Me sí, parece, sí, aunque en sí. ese momento no lo veíamos así, nos reíamos de las formalidades, pero creo yo que éramos más parecidos y hoy quizás no. Entonces, otra pregunta es, ¿vivenciás eso? ¿Hay un aula mucho más desconcertante en algún aspecto por, bueno, cuestiones tecnológicas? Lo que se dice acerca de siempre y remanido, ya no hay respeto por la autoridad. Sí, no, es que igual te diría, la autoridad se construye, todo el tiempo se construye, no viene dada ni por nuestros propios viejos, sino digo, cada uno de los docentes que vayamos a entrar a las aulas con su estilo, con su voz, con su blandura, vamos a decirlo así, porque uno juega a ser estricto y blando en función de determinados escenarios, digo, ponerte más malo, después... Sí, claro, depende también de la situación. Bueno, eso es un ¿no? ejercicio que a mí me costó entender, de que tendía a ser flexible y cada tanto había que jugar a ser estricto. Y yo digo, no tengo ganas de andar retando gente. Sí. O digamos, se lo decía en términos de, no soy policía, soy docente. No. Claro, chicos. Claro, pero no, hay que jugar un poco. Es un juego de rol también la educación. En donde uno se pone en esto es así y el otro yo no quiero que sea así y jugamos y van surgiendo. Me imagino. Pero bueno, yo hay aparte, digo, bueno, refiero a mi experiencia, me cansé un poco porque en un punto el aula hoy está interpelada por no solo la currícula escolar, lo que el chico, sino porque tenemos salidas escolares, que están buenísimas, actividades extraprogramáticas, tales como ir a competir en un bonaerense, está buenísimo. De golpe,
yo sentí que mi idealización cuando estudié la carrera era de ir a un aula donde estaba 45 minutos hablando de un tema, y en una escuela el aula tiene todo el tiempo idas y vueltas. Digo, el aula me refiero como el grupo tiene que hacer... El año pasado recuerdo que fuimos al Congreso de la Nación. Hasta yo aprendí, digo, me encantó. Me imagino, claro. Porque digo, sí, tenía más o menos la historia, pero entré al lugar, vi los espacios físicos. Bueno, por lo general las salidas suelen ser momentos, creo yo, un poco más entretenidos, porque Sí. se viaja, se comparte un momento en un colectivo, se come, ¿no? Se sacan fotos, después más allá del lugar en donde se va a visitar, espacios de memoria. Sí. Digo, más allá de lo puntual y No. académico, hay como un despeje social necesario también. Sí, y además te iba a decir algo, lo material de la historia, que muchas veces la historia queda como si fuese esta charla con nosotros, pero si nos ponemos a pensar en este edificio mismo ya, donde estamos, el Karakachov, en 7 y 48, en La Plata, tiene una historia que a un adolescente que nació, que tiene 15 años, hay que contársela, no tiene por qué saber. No, claro. Yo lo trabajaba la otra vez con los nombres de las plazas de La Plata. Digo, chicos, fíjense que La Plata no tiene nombres de calles, que eso es útil en otras ciudades para dar historia. Digo, che, ¿sobre qué calle estamos? ¿Por qué se llama así esta Claro. calle? La Plata tiene números, tiene un porqué, pero bueno, al menos las plazas tienen nombre. Entonces, bueno, Plaza Irigoyen, bueno, ¿por qué se llama Plaza Irigoyen? ¿Viste? Y son nombres que los chicos conocen y hay que contárselos. Bueno, mencionaste Primera Guerra Mundial, mencionamos hechos históricos dentro de la Primera Guerra Mundial. Yo hasta hace no tanto empecé a mencionar a Franz Ferdinand, que no lo tenía. Bueno, pero hasta que no leí una nota sobre Franz Ferdinand, y al no haber tenido seguramente historia, ¿cómo es? Historia contemporánea o historia del siglo XX, no tenía ese dato. No. Y Me llegó en Página 2 una nota de Alfredo Rosso. Y hay uno más que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Yo te iba a decir, mi desconcierto cuando hace 5 años quiero hacer el canchero, y a que no saben cómo se llama Franz Ferdinand, y los miro así como diciendo, ¡Ey! la banda. La banda. Y me miraban diciendo, ¿Qué banda? ¿Quién es? Claro. Y me quedé bicicleteando sin cadena diciendo, es que no conocen Franz Claro, me Ferdinand. metí en una, porque ahora tengo que explicar quién es No, Franz Ferdinand. Yo me había metido en Como otra banda. antes, porque Sí. Mano Negra, Sí. creo que ayer, yo ayer no pude escuchar tu programa porque estaba trabajando. Sí, Pero vi que puede ser que hayas ubicado algo de Mano Negra. claro. Contaste, ¿no? Sí, De sí. dónde viene. Bueno, Sí. esa es la otra banda de la Primera Guerra Mundial, de Mano Negra, la banda que hace Mirá, el de- grupo nacionalista serbio Sí. que hace el atentado contra Claro. Franz Ferdinand. En el mismo suceso tenemos dos bandas. Yo hablé de Mano Negra, porque después viste que muchos nombres, al homenajear a ¿cómo es? A distintos hechos, Ujú. toman el más cercano. Bueno, Mano Negra también creo que lo había tomado, aparte de este, por un grupo de la zona, algo así como, Ahí va. ¿no? Como algo vasco. Que ellos Claro, son de sí, ahí. tenés razón. Sí, No, sí, pero sí, hay perfecto. un montón, ¿no? Después estaba la RFA alemana, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora acerca de estrategias. Bueno, Franz Ferdinand ya está como, es muy popular, pero es cierto, la banda no está en el momento más popular hoy en No, día. y que tenemos que asumir que nosotros lo conocemos y bueno, Claro. sean hijos o sobrinos o quien sean, hay que convidarles esto cosas. No hay que suponer que ya está todo dado, sino que en esa parte es lo lindo de estudiar historia. Todo el tiempo hay que avisar Claro. de que esto pasó. No, y aparte, digo, estás trabajando con adolescentes que llegan a un momento en donde van a empezar a aprender, no es que uno dice, pero ¿cómo no saben quién es Franz Ferdinand? Chicos, ¿no escucharon la canción? No, y me daba las ganas del profe de les escribía a las bandas, che, Y bueno, bueno. si quieren escuchar esto. Eso está bueno, eso está bueno. Vamos a meternos en ese temita ahora. Vamos a escuchar al Durity Column, al Durity Column, y después, bueno, algo de esto también hay hoy con Juan Badini. Llegó el profe de historia, así que síganos.
¿Cómo te llamé en historia vos? A nuestra productora. Ah, tu mamá era docente de historia. Ah, ok, pero ¿la tuviste a tu mamá? No. No, tener a tu padre de docente. Claro, pero vos tenías los libros. ¿No? Y sí, profesora particular en todo caso. Claro, ibas a tu casa y de última tenías todo, ¿no? Tenías todo. Qué lindo. Los libros de historia son muy atractivos, quiero decirlo también, cuando sos joven o niño, por las banderas. Suma mucho. Muy pegado a geografía también. Y las fotos. Si son del siglo XX, si vos tenés libros previos al siglo XX, casi no hay fotografía, entonces se te vuelven más imágenes de pinturas y puede volverse un poco más pesada. Yo igual flasho que con esto de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, va a haber más contenidos tipo, bueno, cómo era un cazador-recolector en la Pampa Argentina en 1700, viste que nunca vamos a tener una foto de eso, claro, pero sí lo vamos a poder ver en algún momento con IA. Con IA. Total. Bueno, recién sonaba de Durruti Column y en realidad la columna Durruti es la posta, o sea, es el hecho histórico, pero Vinnie Riley y Tony Wilson, quienes le pusieron el nombre a la banda, le erraron. Y le sacaron una R, ¿no? Y claro, es de Durruti Column en inglés. Yo pensé que era porque no mencionan la doble R, viste, en Inglaterra. Pero no, le erraron, o sea, le sacaron una R. La canción escrita es Durruti. No, la banda es Durruti Column. La banda se llama The Durruti Column, pero obviamente hace honor a Buenaventura. Sí, claro, pero se buscaron un problema poniéndole Durruti a una banda. Le pusieron The Durruti Column y bueno, hace mención a esa columna de la Guerra Civil Española. Claro, Buenaventura Durruti, eso, era uno de los dirigentes de la República, sería española, allá en 1936-39, y Buenaventura Durruti, anarquista, que, si no me equivoco, muere en Madrid, que es uno de los últimos lugares que resisten, el famoso cartel "No pasarán", que se ha visto en la historia política posterior. Sí, bandera histórica si las hay. Exacto, eso estaba en Madrid. Efectivamente pasaron. El ejército con Francisco Franco, que era un milico, católico, conservador, no era fascista, no le daba los créditos para ser fascista, era reaccionario, conservador, de derecha, católico en ese caso. Ellos fueron los que ganaron la Guerra Civil Española. Durruti está en el bando perdedor. Claro, es una especie de mártir, ¿no? De guerra, ¿no? Aparte lo que pasa es que le sobran los mártires a España después de lo que le pasó. En historia, cada tanto hay comparaciones entre lo que es la memoria que se genera después de 1976-83, o sea, los procesos de memoria colectiva, donde, bueno, cómo reinterpretar las personas que no están, ¿no? Digo, los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. Se ha hecho historia comparativa con la vivencia de España 1975 presente. Digo, en 1939 termina la Guerra Civil Española y arranca la dictadura de Francisco Franco hasta 1975. En todo ese trayecto, partido único, si había algún partido como para elegir, era testimonial, vamos a decirlo así, no había una democracia y... igual, inmediatamente que termina la Guerra Civil Española hay aproximadamente 100.000 personas ejecutadas por Franco. Los españoles todavía están en procesos de memoria. Nosotros lo tuvimos más cerquita porque es 1983, ya nos habilitaron el llanto y la queja. En España es otro proceso. Es parecido en el sentido que somos todos medios hijos de somos parecidos en términos de poblaciones, salvando las distancias, bla. Pero digo, hay algo ahí que los españoles todavía están cerrando con sus detenidos desaparecidos y todos estos mártires de la República. Sí, bueno, obviamente, y a partir de la música, de hecho esto de Durruti Column me lo contó un músico, periodista de acá de La Plata,
el gran Titi Morales, me dijo, vos sabés que la banda le hace honor a esta columna española. Ahí va. Yo no tenía idea, conocía antes la banda que el hecho en sí. Y bueno, pasa mucho, con esto de Franz Ferdinand lo mencionábamos. Bueno, y hay muchos ejemplos, no sé si te ha escapado algún otro en el aula. Estoy pensando a ver en... Bueno, Mano Negra lo dijiste también hace un poquito. Mano Negra, claro, de la Primera Guerra, de la... bueno, hay una de la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con una inscripción que los soldados norteamericanos le ponían a sus tanques. Cuando Norteamérica entra a la Segunda Guerra Mundial, en 1941, parte de la mística que le ponen los soldados norteamericanos a sus tanques es "This machine kills fascists". Esta máquina mata fascistas. Un guitarrista norteamericano, Woody Guthrie, se lo pone a su guitarra. "This machine kills fascists". Bob Dylan levanta a Woody Guthrie y bueno, a mí justo personalmente yo le puse a mi viola ese mismo sticker porque estaba en la escuela en una prueba. O sea, estaban haciendo una evaluación los chicos. Yo estaba aburrido, me puse a leer el manual en partes que no trabajaba convencionalmente y me encuentro con una fotografía de un guitarrista con un escrito en su guitarra que hablaba de que la guitarra podía matar fascistas. Claro. Me pareció poéticamente hermoso y Se lo pusiste a tu guitarra. y se lo puse a mi guitarra. ¿Por qué no? Si ya tenía todas ¿La las guitarra cosas. de Laika? Una eléctrica que tengo. ¿Sí? Sí. O sea, te van a ver y Sí, está ahí. A lo una Woody vez Guthrie. se la presté a Fernando Cabrera, no sé si lo ubicás, el uruguayo. Claro, obvio. Y le dije, mirá, tiene eso puesto. Si querés, se lo podés tapar. No, sabés de quién es esto, ¿no? Soy Sí, profe de sé. historia. Y ahí nos pusimos a charlar Mirá, con Fernando Cabrera Mirá qué sobre buena, Bob Dylan también. qué buena manera de tener una charla con alguien a partir, ¿no? de una. Yo de una pidiendo frase. disculpe por mi... Claro, te bajaste el precio. Sí, Juan. no, porque si ese sticker por ahí no te interesa o no sé, lo que quieras, pero... No, me gusta, déjalo. No, está muy bien, está muy bien. Ayer, bueno, mencionamos varias, no mencionamos esta. Está muy bien explicada en la última película de Bob Dylan, la de Timothée Chalamet. Sí. No sé si la viste, pero No. bueno, hay ahí un... No te la voy a spoilear, pero... Está la canción que le canta. Está la canción que le canta a él en el hospital y bueno, cómo se conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Es una linda escena, por cierto. Es una buena película. Para mí es una buena película. Pero siempre la historia cómo puede empujar, la música puede empujar a que la historia sea relatada en cierto momento, por ejemplo, mostrando la tapa del primer disco de Rage Against the Machine, donde está El budista. el monje budista incendiado. ¿Qué le pasó a este buen hombre? Bueno, ahí hay un montón de Hay cosas. un montón de cosas. Sí, impronunciables en su gran mayoría por los nombres, pero tenés ahí mucha información para derramar. Me había quedado esta idea recién de lo que veníamos charlando. Es un poco inocente pensar de que la música no está ubicada en un contexto sociohistórico. Jugamos a eso para no hacernos cargo de todo lo que implica pensar un concepto social o lo que fuese, ¿no? Pero estoy pensando en un serio. Yo en 2001 tenía 17 años, escuché la Versuit y entre la combinación de lo que estaba pasando en Argentina y la banda fue un catalizador la música ahí, como para entender. Y cuando en todo caso, cuando el artista quiere tomarse ese laburo, porque eso es una opción, porque podemos hablar de amor, eso está, por suerte, pero cuando el artista toma esa opción, yo creo que ahí hay un diálogo que tiene que ver con la música, pero tiene con la experiencia. Bueno, sí, ni hablar. Tenemos artistas así que han Charlie, hecho bueno, lo que escribió Charlie, antes, León. durante. Total, sí. Estaba también pensando, corregime, porque nunca lo hablé con ustedes. En Laica, no sé si por tener dos profes de historia, pero hay algo ahí que se trasluce acerca de el discurso estético que tiene la banda, porque tienen o han tenido en diferentes momentos, pensemos en los últimos años, lo he visto yo casi como si fueran justamente, ¿no?, una especie de comando
Una pequeña guerrilla. Comando guerrilla, claro. Sí. Alerta guerrillas me sale. Digo, ¿eso vino por ahí? ¿Vino porque ustedes aportaron algo? No, sí. Ustedes, digo, vos, había Gastón, una, que son sí, los había una profes. sensibilidad. Y con Guido también, que él estudió música, pero éramos parte de un trío de amigos ahí que estaban... nos juntábamos y pasaban cosas, pero sí nos organizó un poco la estética. ¿La estética a qué me refiero? A poder pensar en imágenes a trabajar, en cómo... Es difícil arrancar a escribir. Y sobre todo arrancar a escribir canciones cuando uno las ama tanto y las tiene allá arriba. Y fue una escalerita la política y a priori fue, no hagamos panfletos. Porque ya está, nosotros venimos del ambiente universitario, en el ambiente universitario dice, estos son los buenos, estos son los malos, viva los estudiantes, los malos son los profesores, ¿viste? Sí. Cuestiones maniqueas. Sí. Entonces dijimos, no vayamos por ahí. No vayamos por ahí. No vayamos por esa calle. Que algo que, nada, no es muy raro, pero se puede hablar de política relatando la historia de un laburante, relatando la historia de un estudiante, relatando la historia de algo que pase, ¿viste? Como ahí sí nos sirvió un poco la... Bueno, vos ves la foto de Matanza y parecen directamente unos... Es un grupo de gente que vuelve de una matanza. O sea, que están un poquito derrotados. Me había olvidado de eso. No, bueno, están vestidos con sacos... Sí, partisanos. De partisanos. Los conceptos era partisano. Ah, bueno. Un concepto era partisano. Bueno, entonces... Sí. Había algo más que encontrar un saco marrón y ponérselo. O sea, había una idea de fondo. Sí, y en esa etapa, estamos hablando de Matanza, el último disco que sacamos con Laica Perra Rusa, también hay algunos instrumentos de cartapesta que refieren a instrumentos de bandas militares. Son un tambor, una tuba y un clarinete. Ahí va. Entonces, ninguno es un instrumento conectado a electricidad, son instrumentos para caminar y hacer ruido, de marcha. O sea... Sigue por ahí. Sigue por ahí, listo, no tengo que seguir preguntando. No, me encanta porque sobre todo, aparte de que es una gran foto, una gran tapa, es un muy buen disco, hay toda una historia también ahí atrás. Es que es difícil muchas veces en todo este panorama y abanico de propuestas musicales que encontrar una identidad que te represente un poco y no mentir tampoco para ser distinto. Y ahí es cierto esto que decís, bueno, somos unos ñoños de historia... Me preguntás de Mano Negra y vamos a ver a los ñoños de historia que tocan hoy en Ciudad de Gato. Me encanta los ñoños de historia. Eso pasa mucho en La Plata. Tanto, sí, póngalo en el flyer. Pero es distinto, lamentablemente. Pero póngalo en el flyer. Somos ñoños de historia. Mirá, te suma público, Te suma público. Pensalo. Creo que no, pues originalmente no lo pensamos. Bueno, ahora pensalo. Vamos a escuchar Matanza y ahora Juan piensa y después tira su nueva idea para el flyer. Colega, soy un tigre en la matanza.
Escuchábamos entonces a Laika Perra Rusa, los ñoños de la historia. No te quedes con esa idea. No, era una metáfora. Viste cómo son los periodistas, que tenemos titular en todo momento, pero yo insisto, les va a traer público de la facultad. No, igual a lo que son las redes que están en modo más hater, que le encanta odiar cosas, darle una cosa nueva para odiar es fantástico. O sea, miren, péguenle a estos tipos. Es cierto, funciona el odio, ¿no? Funciona el odio, Sí, es sí. mucho más atractivo que... no, los chicos son muy piolas. Son chicos respetuosos. Son chicos respetuosos, tocan bien, no nos interesa. Hay que ir a bardearlos. Es muy loco porque ¿cómo se estará metiendo todo este proceso? Te pregunto, si querés analizarlo conmigo, fake news, lo que sucedió, de hecho, el domingo con este video El de Macri. El de Macri, exactamente. Que más allá de que era burdo y que te podías dar cuenta, podía llegar a seguir tirando barro a la cancha. Sí, claro. De hecho, seguro que lo hizo. Digo, ¿cómo se va a leer esta época en términos históricos? ¿O cómo imaginás que se va a leer? Sí. Porque están pasando cosas que quizás no nos habían pasado antes o nos habían pasado pero de otra manera. Porque vos me decías, Sí. los medios en la década del En 30... la Primera claro, Guerra Mundial, estaba pensando en eso. ¿no? Hacían algo parecido, sin las mismas herramientas, pero te quemaban la cabeza igual. Claro, lo de embarrar la cancha, que ahora que lo decís, supuestamente es la estrategia de Steve Bannon, este ideólogo de la Sí. derecha, Sí. ensuciar. No inventó nada, lamentablemente, ni somos originales en eso, ni es original en eso. En las primeras guerras mundiales, donde los medios de comunicación eran cosas escritas, todavía pensemos que en la Segunda Guerra Mundial hay radio. En la primera estamos pensando en cartelería, en papeles o en panfletos. Y en esos panfletos, digamos, si estabas luchando en el bando alemán, te decían que los franceses mataban niños, los desollaban, los violaban y se los comían. Si estabas en el bando alemán, no sé cuál elegí, digo, pero cualquiera sea el bando, el otro bando era mucho más salvaje y sobre todo inhumano. Entonces, si sos inhumano, te puedo matar. Porque no sos un humano, nosotros somos humanos. En esas competencias, en ese caso eran nacionalidades. Pero sí se embarraba la cancha. O sea, sabemos que en última instancia nos estamos peleando civiles contra civiles, laburante contra laburante, poniéndonos camisetas de cosas, pero estamos todos en la misma. ¿Y qué quiero decir con esto? En este momento donde hay tanta información, creo que hay sobreinformación. A mí personalmente estoy tratando de reducir un poco lo que consumo, pero consumo bastante. Entonces, no sobreinformarse, sino tratar de tener un pie en las redes y un pie en la realidad, que es la que caminamos acá en La Plata, 2025. También sacar, porque de golpe informarse es un acto intelectual que llega por el celu, y levantamos la vista y vos ves hasta cómo está el cordón cuneta de tu barrio, el cordón de tu barrio, cómo está vestida la gente, cómo está vestido el que labura al lado tuyo, si está comprándose ropa, si es medio cheto, o si de golpe te das cuenta que no... esas cosas son informaciones de la realidad, aunque sea más fácil que te den la información digerida. Juan, con respecto a... Vuelvo un poco al aula, y el estudio, a ver cómo formulo, pero volviendo al tema herramientas. Ayer mis compañeros se reían porque decían que el programa lo había hecho con Encarta. Y yo ni me acordaba porque nunca usé Encarta. Sí. ¿Vos lo usaste? Sí, la pregunta sería ¿qué se usa hoy o qué puede acortar caminos y que vos te des cuenta de decir, che, esto lo sacaron de acá, fíjate que no está tan bien por ahí, porque no tiene tanto desarrollo? O sea, ¿qué se usa mucho y que vos detectás y decís, bueno, acá anduvieron por acá? Bien, la respuesta ya creo que la suponés. La IA. El último tiempo la IA ha copado lo que antes era el rincón del vago. Sí, claro. O algunos trabajos que estaban subidos a redes. O sea, porque en realidad si nos ponemos a pensar, los currículums escolares cambian relativamente lento. Entonces se acumula información sobre los temas. Digamos, si uno quiere trabajar la Segunda Guerra Mundial, hay cosas que son más esenciales que otras. Y eso está en Internet. Ahora la IA... ya no les... vamos a pensar en que hay grupos de gente que lo hace, los chicos, las chicas de eso. La IA simplificó hasta la búsqueda.
antes había que tomarse el trabajo de buscar, de identificar cuál era la respuesta que estaba más orientada, o si en YouTube tenías un resumen de un libro. Ahora la IA hasta a ese proceso lo ha simplificado, porque podemos tirarle un cuestionario de escuela secundaria o de escuela, perdón, o de la universidad, y la IA va a tener más o menos respuestas decentes. Ujú. Ahí creo que la herramienta ha jugado en contra de este proceso en adolescentes, donde Ujú. uno busca, yo creo que tanto vos como yo podemos, o los adultos, vamos a pensarlo así más genéricamente, podemos usar un poco más, o sea, esa herramienta sin depender tanto, porque tuvimos las dos patas, nos Ok, tocó buscar entiendo. en el libro y lo podemos Sí. buscar por la IA. Si solo enseñás a buscar por la IA, sin electricidad el chico colapsa. Claro. Bueno, IA. Una más. Y te iba a decir que en un ratito, Sí, una lamentablemente, más. tengo que arrancar. Tiene que arrancar, pero va a arrancar con... ¿Por qué nos vamos escuchando Chumbawamba? Bien. Chumbawamba es una banda, o sea, por capricho mío. Sí, Respuesta eso uno. es respuesta 1. Es una banda que ya no existe, que existió en Inglaterra. Yo la conocí porque en un jueguito de fútbol, en el FIFA 98 se llamaba, uno de los primeros juegos de computadora, estaba como banda de sonido. Volví hace poco y de golpe me encuentro que tenían un disco que se llamaba Anarquía. Adentro de ese disco que se llamaba Anarquía, me copé con un tema que se llamaba Give the Anarchist a Cigarette. Traducido a nuestro idioma sería Dale un pucho al anarquista. Sí. Me encantó y de golpe, bueno, yo creo que esto me lo dio Historia, pero me gusta leer las letras, buscar a ver qué quisieron decir. Y ahí me encuentro que era una referencia a Bob Dylan. O sea, la letra la escriben luego de escuchar una anécdota donde Bob Dylan pedía un pucho porque le habían criticado que cambió de guitarra, digamos. Esto te iba a preguntar a vos, digo, en la peli aparece el cambio de Bob Sí. Dylan de folk a Sí, folk. claro. Bueno, en ese cambio, luego sería de las primeras actuaciones y del rechazo que genera la electrificación de Bob Dylan, le llega el comentario a Bob Dylan que era un anarquista. Sí. Entonces Bob Dylan dice, Give the anarchist a cigarette. No le importó demasiado. Claro. Y decide fumarse un pucho. La banda Sí. Chumbawamba, luego de varios años... Se lo tomaron personal. Se lo tomaron personal. Claro. Y lo mandaron a tocar la armónica A Bob Dylan. a festivales. Sí, lo mandaron a tocar la armónica. Bueno, gracias Juan por Gracias. todo, porque musicalizaste, Por favor, porque gusto. nos contaste un montón de tu profesión y obviamente estuviste aquí compartiendo un momento. Se va el profe de Historia, lo Bueno, despedimos con un sí. aplauso, No, le pedimos con un muchas aplauso gracias. al profe.